Hola, bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 9 de los versículos 20 hasta el versículo 31. Leamos el versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando? Lucas nos está hablando acerca de Pablo. Pablo, el que se había convertido camino a Damasco, el que vimos justamente en el video anterior. Este Pablo, que se había arrepentido de sus pecados, que había sido bautizado para el perdón de ellos, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Recordemos que el mandato del Señor, en el libro de Mateo, fue id y predicad el Evangelio, el sentido de la urgencia. Y ahora, este perseguidor de la iglesia convertido en un cristiano entiende justamente este sentido y es por eso que enseguida se puso a predicar de Jesús. ¿Dónde? En las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Proclamaba justamente lo que se nos pide a todos nosotros: proclamar al Cristo. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían lo siguiente: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? ¿Dónde estaba Pablo? En Damasco. ¿Y quiénes estaban ahí? Justamente quienes escuchaban a Pablo. ¿Dónde lo escuchaban? En las sinagogas, es decir, eran judíos. Ellos decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía? Fíjese bien, dice, destruía a los que invocaban este nombre. Y el que había venido aquí, a Damasco, desde Jerusalén había venido Pablo con carta de los principales. Había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Pablo los tenía a todos confundidos, porque era el perseguidor de la iglesia. Sin embargo, ahora le está demostrando justamente que este es Jesús, el Cristo, a quien él estaba persiguiendo y a quien los judíos no creían, la gran mayoría de ellos, pero además se fortalecía. No es que se hiciera más fuerte de músculos, sino que se fortalecía espiritualmente, cumpliendo el mandamiento del Señor de predicar la palabra. Después de muchos días, dice el versículo 23. Entre el versículo 22 y 23 encontramos algo interesante, que no es relatado por Lucas, sino más bien que el apóstol Pablo va a enseñar a los hermanos en Galacia, en la carta a los Gálatas. Nos va a dar unos detalles de lo que sucedió aquí entre medio. Acompáñenme, por favor, a Gálatas capítulo 1, versículo 17. El apóstol, en esta carta, está dando unos detalles de su conversión y de lo que sucedieron durante esos años. En el verso 17 dice lo siguiente: que no había subido a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Qué nos quiere decir esto? El apóstol Pablo, según estamos viendo en la carta de los Gálatas, hizo un viaje a Arabia y luego regresó a Damasco. Es probable
que justamente en estos versículos, entre el 22 y el 23, es que sucede todo esto. Sigamos leyendo el versículo 23, porque dice que después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, justamente. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, es decir, después de ese momento, se fue a Jerusalén. Dice que después de muchos días, no nos dice exactamente cuánto, pero el apóstol Pablo sí nos da un detalle. En la carta a los Gálatas, ahora en el versículo 18, dice que después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo, entonces, se fue a Jerusalén, pero todo esto sucedió 3 años después. No fue inmediatamente. Quizás esa es la razón de por qué Lucas nos dice en el verso 23 que después de muchos días, esos muchos días, 3 años. Dice que los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento del apóstol Pablo, en este caso aquí lo está relatando como Saulo. Saulo se enteró de su complot y pudo eludir sus esfuerzos. Aretas era gobernante de los nabateos, un poderoso pueblo que ocupaba el noroeste de Arabia. Los eruditos no están de acuerdo en cuanto a si Damasco estaba en este momento bajo el dominio de los nabateos o bajo el dominio romano. Algunos han conjeturado que si Damasco estaba bajo el dominio de los nabateos, el rey Aretas pudo haber nombrado a un judío para gobernar esa ciudad. Si es así, los judíos habrían tenido poco problema para conseguir su ayuda para matar a Pablo. Otros creen que Damasco todavía estaba bajo el dominio romano. Creen que el gobernador era simplemente el representante de Arates en esa ciudad, asignado allí para velar por los intereses de los súbditos nabateos que vivían en Damasco. Cualquiera que sea el punto de vista correcto, este funcionario estaba en condiciones de ayudar a los judíos. Volviendo al texto, dice el versículo que aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Quiénes lo bajaron en una canasta? Sus discípulos. Es decir, el apóstol Pablo, durante todos esos años que estuvo predicando en esas áreas, convirtió a muchos a los pies del Señor. Lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura. Muchos seguían al Señor producto de la predicación de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 11 y el versículo 1, nos dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Así lo eran estos discípulos, que lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla. En la segunda carta de los Corintios, el apóstol nos va a dar más detalle de esta situación. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y ahora vamos a leer el versículo 32. En Damasco, dice el apóstol Pablo, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, así escapé de sus manos.
Justamente en estos versículos del capítulo 11 de la segunda de Corintios, el apóstol Pablo se está gloriando, en este caso, de la humillación de ser bajado por la muralla. Si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y explica entonces ese momento en que tuvo que arrancar de Damasco, producto que querían matarlo. Verso número 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que él era un discípulo. Obviamente, ¿quién querría juntarse con este hombre que daba muerte a los cristianos, que los arrastraba, que los llevaba ante el concilio para ser juzgados y ejecutados? Él trataba de juntarse, pero los demás lo rechazaban. Había desconfianza. Era normal. Pero Bernabé, este Bernabé que vimos anteriormente en el capítulo 4, versículo 36, cuando se nos va a mencionar de él lo siguiente. Dice que José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así se cuenta la historia de este Bernabé. Inicialmente era de la tribu de los levitas y era natural de Chipre. Ahora entra nuevamente en escena, acá en el capítulo 9, versículo 27, ¿quién fue el que creyó en este hombre? Que es Pablo. Lo tomó y lo presentó a los apóstoles, según nos relataba el mismo apóstol en Gálatas capítulo 1, versículo 18, que después de 3 años subió a ver a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Les dio un reporte de quién era este hombre, cómo el Señor se le había presentado y cómo valientemente predicaba la palabra en Damasco. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Habían pasado 3 años. En 3 años pasan muchas cosas. Al parecer ya se habían olvidado un poco de este joven que habían enviado a buscar a cristianos a Damasco, pero desapareció en su viaje. Probablemente muchos de ellos no sabían qué había pasado con Pablo. Pablo estaba predicando, se había convertido al Señor. Ahora había vuelto a Jerusalén y estaba libremente hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, aquellos judíos que son de habla griega. Pero estos, al escuchar al apóstol, al escuchar el mensaje de salvación, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, se indignaron e intentaban matarlo, así como sucedió 3 años antes, ahí en Damasco, que quisieron quitarle la vida. Ahora en Jerusalén, los helenistas intentan hacer lo mismo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Vamos a ver algunos otros detalles que nos va a enseñar el mismo apóstol Pablo ahora en Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Miren los detalles que nos va a decir Pablo. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación.
y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Volviendo aquí al capítulo 9, Lucas nos está diciendo que intentaban matarlo, pero cuando los hermanos lo supieron lo llevaron a Cesarea. Lo que no cuenta Lucas es que el mismo Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le advierte toda esta situación y le dice que se apresure y que se vaya de Jerusalén, porque debe predicar a los gentiles. Obviamente, el salir de ahí necesitaba la ayuda de los hermanos. Esa es la razón por qué el verso 30 dice que cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea. Y de allí lo enviaron a Tarso. Si vamos al capítulo 11, versículos 25 y 26, de aquí mismo, del libro de los Hechos, dice que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Bernabé, cuando fue a buscar nuevamente a Pablo, fue a buscarlo a Tarso. ¿Por qué a Tarso? Porque ahí es donde se fue el apóstol después de arrancar de Jerusalén, según el capítulo 9, versículo 30. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Después que el apóstol sale arrancando, la iglesia gozaba de paz en la región de Judea, Galilea y Samaria, justamente las regiones que el Señor Jesús le había dicho en el capítulo 1, versículo 8, donde partiría la predicación y se extendería hasta el fin del mundo. La iglesia era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Así estaba la iglesia. La iglesia estaba edificada, andaba en el temor del Señor, se fortalecía del Espíritu Santo y además seguía creciendo. Momentos de dificultad traen también momentos de gozo. Y es así como la iglesia estaba viviendo momentos difíciles, estaba uno de los suyos siendo perseguido como el apóstol Pablo y arrancando. Por otro lado, la iglesia crecía, andaba en el temor del Señor, se fortalecía en el Espíritu Santo y, como dice Lucas, seguía creciendo. Que así sea también nuestras vidas, que sigamos creciendo en las cosas del Señor. Nos vemos en el siguiente video sobre el libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga.